Bueno, continuamos con el cuarto video correspondiente a la explicación de la práctica 2 de organización de computadoras. En el video anterior habíamos visto el cálculo de rango correspondiente al ejercicio 4. Ahora vamos a continuar con la resolución. Antes voy a comentar un poco los conceptos acerca de la resolución. Ya habíamos visto este concepto en lo que fue la explicación de la práctica 1 para punto fijo. El concepto es exactamente el mismo, que es la resolución. La resolución es la distancia mínima entre los números representables, entre los números consecutivos en el sistema. Bien, volviendo a la práctica 1, cuando no teníamos parte fraccionaria, solo números enteros, después del 0 podíamos representar el 1, después del 1 el 2, después del 2 el 3, la distancia entre los dos números consecutivos representables era de 1. A medida que íbamos agregando bits para la parte fraccionaria, íbamos mejorando esa resolución, esa distancia, y si tuviéramos un bit en punto fijo para la parte fraccionaria, la resolución ya habíamos visto que era de 0,5, un medio, y así podíamos ir mejorándola a medida que agregábamos bits en la parte fraccionaria. Ahora, el concepto es exactamente el mismo, pero a diferencia de punto fijo, en punto flotante lo que vamos a tener es la siguiente característica. Habíamos visto que en punto fijo la resolución era igual en todo el rango. Después del 1 estaba el 2 y después del 1000 estaba el 1001. Es decir, que independientemente de la posición en la recta numérica, la distancia entre los números representables era siempre la misma. En punto flotante ese concepto varía, dado que imaginemos que tenemos la recta numérica. Concentrémonos solamente en los positivos, es decir que pensemos que acá tenemos el número 0. Independientemente del sistema que tengamos, sabemos que el sistema en punto flotante está constituido por mantisa por la base elevado al exponente. Y los conceptos que registrábamos en el conjunto de bits era la mantisa y el exponente, y teníamos fija la base en 2. Bien, ¿qué pasa? En estos sistemas, a medida que yo me alejo del 0, es decir, que los números son más grandes, llego al extremo superior del rango, evidentemente voy a tener que el exponente es un exponente grande. En consecuencia, cualquier cambio que haga sobre la mantisa y el exponente va a producir una distancia mayor entre los números representables, a diferencia de los números pequeños que están formados por mantisas muy pequeñas y exponentes muy pequeños e incluso negativos, los más negativos posibles, ¿sí? Entonces, gráficamente, el concepto que voy a ver es el siguiente. La resolución va a ser, la distancia entre los números representables va a ser que yo tenga los números bien pegados cerca del 0. Voy a tratar de dibujar gráficamente este concepto. Y a medida que me voy alejando del 0, la resolución empieza a empeorar. Entonces, podríamos imaginar, independientemente del sistema, estoy simplemente graficando conceptualmente lo que estoy queriendo explicar. Si yo lo analizo gráficamente, esto es lo que voy a conseguir al analizar la resolución en un sistema en punto flotante. Es decir, la resolución ya deja de ser igual en todo el rango. Esa es la gran diferencia con un sistema de punto fijo. En punto fijo la resolución es igual en todo el rango, en punto flotante la resolución varía a medida que me alejo del 0. Bien, me concentré en los positivos, en los negativos hubiera sido exactamente lo mismo. Bien, entonces, ya cuando analizo la resolución, no es un número el que voy a obtener al analizar la resolución en punto flotante. En punto fijo sí, la resolución era 1 o la resolución era 0,5 y siempre la misma. Acá entonces, como la resolución siempre va variando, va a resultar de interés analizar al menos dos resoluciones. La resolución en el extremo superior, es decir, la peor resolución que puedo obtener, supongamos que este es el máximo, positivo, resolución. Siempre pido disculpas por la letra horrible que tengo, pero bueno. Resolución en el extremo superior y la resolución en el extremo inferior.
ponerle 0 arriba. Bien, podríamos considerarla a esta la resolución del extremo inferior. Por eso, en el ejercicio 4, me están solicitando la resolución en los extremos. Bien, vayamos a algún par de ejemplos en donde va a resultar de interés analizar el sistema en el que estoy, ya que puede variar el mismo. Vamos al primer ejemplo: mantisa fraccionaria, binario sin signo de 8 bits, exponente en binario sin signo de 4 bits. Ambos en binario sin signo, 8 bits mantisa fraccionaria, exponente 4 bits. Muy bien. Vamos a... Siempre me gusta graficar estas cosas, así que vamos a considerar los 4 bits, 1, 2, 3, 4, de exponente, binario sin signo, y 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits de mantisa fraccionaria, binario sin signo. Muy bien. ¿Cómo obtengo la resolución en este sistema? Lo primero que tengo que hacer es obtener la resolución en el extremo superior o en el extremo inferior, en alguno de los extremos. Vamos al superior. Evidentemente, la resolución del extremo superior, la resolución en cualquier lugar, en definitiva, es la distancia entre los números representables. Entonces lo que tengo que hacer es sacar el módulo de la diferencia de dos números consecutivos y ahí obtengo la resolución. Entonces, en este caso voy a sacar el número máximo y le voy a restar el número previo al máximo y de esa manera obtengo la resolución. ¿Cuál es la distancia entre los números representables? El máximo ya lo habíamos sacado, lo vamos a volver a obtener ahora. En binario sin signo es la mantisa máxima por base al exponente máximo. El exponente máximo en binario sin signo sería este número, que no es ni más ni menos que el 15 en decimal, base 10. Y la mantisa fraccionaria máxima en binario sin signo, que es todos los bits en 1 también. Sabemos que es fraccionaria mantisa, entonces tengo que anteponer 0, lo que indica la mantisa. Y este número era directamente, ya habíamos visto cómo calcular esta, en lugar de usar el teorema fundamental de numeración, con 2 a la menos 1, más 2 a la menos 2, más 2 a la menos 3 y así sucesivamente, que era algo bastante tedioso. Cuando tenemos muchos bits, me conviene hacer 1 menos 2 a la menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 a la menos 8. Por la base, que sabemos que es 2, elevado al exponente, que era 15, el exponente máximo que podía ser. Y esta es la mantisa máxima que estoy obteniendo. ¿Y qué número estoy obteniendo? Aplicamos distributividad del producto con respecto a la suma, 2 a la 15 menos 2 a la 15 por 2 a la menos 8 sería 2 a la séptima, producto de potencia igual base, sumo los exponentes, simplemente las potencias. Bien, y ahí estamos en presencia de un número, que sería el máximo. Bien, se puede sacar el número final, no es de interés ahora para la explicación. Ustedes sáquenlo para los efectos de obtener el número definitivo. Este es el número máximo. En este sistema.
¿Cuál es el previo al máximo? Y es la menor variación que puedo hacer. Obviamente si muevo el exponente, el cambio va a ser muy radical. Entonces el cambio que voy a hacer para hacer exactamente el número consecutivo previo es simplemente hacer la mínima variación posible en la mantisa. ¿Cuál es la variación mínima que puedo hacer? Es esta. Bien, y este pasa a ser el número previo al máximo. Ahora, quedémonos con que esto fue el cálculo del máximo. Ahora sencillamente lo que tenemos es, pensemos lo siguiente. Yo tenía una mantisa que era 2 bits en 1, 8 bits en 1. Y le agregaba la parte entera en 0, ¿sí? Dado que era una mantisa fraccionaria. Esta era la mantisa máxima. La mantisa anterior a la máxima vimos recién que es esta. Es la mínima variación que puedo hacer con respecto a la anterior. Perdón. Si yo saco la diferencia entre ambas mantisas, lo que voy a estar obteniendo es la diferencia entre ambas y es cuál fue la variación que tuve, que no es ni más ni menos que esta. Que en definitiva, esta variación que tuve es 2 a la menos 8. Ese es el cambio que hice. Bien. Y el número, porque yo para sacar la resolución tengo que evaluar cómo es el número. El número en realidad estaba siempre multiplicado por 2, porque recuerden que la fórmula era mantisa por base al exponente, por 2, que era la base, elevado al exponente, que era 15 como exponente máximo. Este también estaba multiplicado por 2 a la 15, que es el previo. Estoy restando este número, el máximo, menos el previo al máximo. Bien, acá estoy haciendo un exceso de informalidad en el cálculo, dado que estoy mezclando números binarios con números decimales, ¿sí? Pero para efecto de explicación el concepto sirve. Después, cuando dejamos un resultado, tiene que estar expresado en un sistema homogéneo, o todo binario o todo decimal, según lo solicite el ejercicio. En este caso tenemos que dar un resultado en decimal. Si yo saco como factor común el 2 a la 15, la diferencia es mantisa por base al exponente, que es 2 a la 15 en este caso. Y acá acabo de obtener la resolución. 2 a la séptima, producto de potencias de igual base, sumo las potencias. Esta pasa a ser la resolución en el extremo superior. Bien. Lo que hice fue la diferencia entre estos números. Y ya obtuve este resultado. Ahora vamos a obtener el resultado en el extremo inferior. ¿Cómo lo calculo? Acá en este caso es muy sencillo, dado que la resolución del extremo inferior va a ser directamente el número más pequeño positivo a representar, que pueda representar el mínimo positivo.
dado que va a ser la diferencia de 0 hacia ese número, y esa va a ser la mejor resolución, es decir, la menor resolución que puedo obtener en este sistema. Va a ser la resolución que obtenga rodeando el 0, ¿sí? Pero después, en el siguiente caso, vamos a ver cuál es la diferencia cuando esté normalizado. En este caso no está normalizado. Entonces, vamos a hacer el cálculo para el sistema normalizado, no normalizado, perdón, como es este. Déjenme borrar todos los cálculos que hicimos hasta ahora para el máximo. Muy bien. La resolución en el extremo inferior dijimos que era la distancia entre dos números representables. En este caso va a ser del menor menos el 0, es directamente el menor. Esta distancia va a ser directamente el número menor. Entonces simplemente tengo que calcular el número mínimo y problema resuelto. ¿Cuál sería el número mínimo que puedo hacer en este sistema? El más pequeño que puedo hacer, positivo, ¿sí? Va a ser la mantisa más pequeña posible, y el exponente más pequeño posible, perdón, más negativo posible. En este caso, como es binomio sin signo, el número más chico que puedo hacer como exponente es el 0. Este es el número mínimo que puedo hacer en este sistema. Entonces ese pasa a ser la resolución, sencillamente. Es la mantisa, que es 2 a la menos 8, por la base, que siempre es 2, elevado al exponente mínimo, que es 2 a la 0. Esto evidentemente, el resultado final es 2 a la menos 8. En consecuencia, ya obtuvimos que la resolución en el extremo inferior es 2 a la menos 8, una resolución que podríamos considerar buena, porque es bastante pegada, es un número realmente chico, comparado con la resolución del extremo superior en este sistema, que era 2 a la séptima. Bien. Muy bien. Resolvimos el primer caso. Vamos a hacer la otra diferencia y el resto lo dejo como trabajo para ustedes, considerando ya explicado estos temas, todos los conceptos permitirían que ustedes avancen con los siguientes ejercicios. Mantisa fraccionaria normalizada. Vamos a hacer el cambio de normalizado. ¿Cuál es el cambio fundamental que aparece cuando tengo una mantisa normalizada? Bueno, si yo voy a la recta numérica, volvamos a analizar gráficamente para que quede claro el concepto. En el caso de la normalización, va a quedar así. Vamos a hacer una recta numérica nueva. Cuando estoy con una mantisa normalizada, yo ya sé que el bit más significativo de la mantisa fraccionaria tiene que ser distinto de 0, es decir, seguramente se agrega por lo menos el 2 a la menos 1 a la mantisa. Bien, esto ya lo vimos en videos previos. En consecuencia, ya no voy a tener un número tan pegado al 0, sino que la normalización implica que hay una distancia mayor desde el 0 hasta el número menor representable. Haciendo zoom de esta parte, ¿sí? Maximizando un poco la recta numérica, lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener una distancia grande hasta el mínimo positivo, y a partir de ahí voy a tener una buena resolución. Y a partir de ahí va a empezar a empeorar a medida que me voy alejando del 0. Bien, este gap, esta diferencia que tengo acá, toda esta diferencia que tengo acá, es el gap que se produce al forzar la normalización.
Bien, dado que ahora el número mínimo en el sistema previo era 2 a la menos 8, si hubiera sido normalizada, la mantisa, si hubiera sido normalizada en ese mismo sistema, ¿cómo hubiera quedado? Vamos a hacer un pequeño cambio del ejercicio 1 en el cual indicamos que está normalizado. Bueno, los 8 bits que teníamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para la mantisa y teníamos 4 bits para el exponente, 1, 2, 3, 4, habíamos visto que el número más pequeño que podíamos hacer era el 2 a la menos 8, que era este. Mantisa, teníamos la mantisa fraccionaria, no lo hubiera borrado, pero bueno, fraccionaria en binario sin signo. Y el exponente estaba en binario sin signo con 4 bits. Con 4 bits. El exponente mínimo que podíamos hacer, ya habíamos visto que era el 0, 2 a la 0, me quedaba como base y exponente, que era 1, entonces me concentraba directamente en la mantisa y era 2 a la menos 8. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Este sistema no está normalizado. Si a mí me incluyeran el concepto de normalización, mantisa fraccionaria normalizada, ya este no va a ser el menor número que puedo hacer como mantisa, dado que este número no está normalizado. El menor número que puedo hacer como mantisa, perdón, el menor número que voy a poder hacer como mantisa es directamente este, 0,1 y todo el resto en 0, es decir, 2 a la menos 1. A la menos 1 quedaba como mantisa por base elevado al exponente, base elevado al exponente que era 0, entonces me queda 2 a la menos 1. Bien, este es el número menor que puedo hacer en este sistema. No estamos hablando de la resolución en este caso. Para el caso previo sí vimos que era la distancia de 0 al número menor la resolución, porque era la mejor resolución que podía tener. En este caso esta no es la mejor resolución que puedo tener, dado que la distancia del 0 al mínimo es bastante grande y en lugar de ser 2 a la menos 8 como en el ejemplo sin normalizar, si hubiera tomado esto como la resolución, la mejor resolución que podría hacer este sistema sería 2 a la menos 1 y no es así, porque la distancia que tengo con el número que le sigue es muchísimo mejor que esta. Entonces, cuando está normalizado, lo que voy a hacer es tomar la resolución, la mejor resolución, como la distancia entre el mínimo positivo y el que le sigue al mínimo positivo. ¿Cuál es el que le sigue al mínimo positivo? Es simplemente haciendo la menor variación de la mantisa, que sería este número. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me voy a concentrar en resolver eso para obtener realmente la resolución en el extremo inferior para el caso de en este ejemplo que estoy haciendo de la mantisa normalizada. Simplemente cambié el ejercicio 1 normalizando la mantisa. Y lo que voy a tener es la diferencia del 0, estamos haciendo la diferencia de mantisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 0, el mínimo, la mantisa mínima que era el 0,5, 2 a la menos 1. Al hacer la diferencia, tenemos 1 y todos ceros. Que sería el 2 a la menos 8. Y esto estaba multiplicado, porque esto era un número entero, yo me concentré en la mantisa, pero esto si yo hubiera interpretado el número completo, sabemos que es mantisa por base al exponente, la base sabemos que es 2 y el exponente sabíamos que estaba en 0 porque era el exponente mínimo. En este caso también. Todo esto lo saco como factor común en la diferencia, entonces me queda 2 a la menos 8 por 2 a la 0. En consecuencia, la resolución mejor que tengo en este sistema es 2 a la menos 8. Esa es la resolución que tengo acá.
Tengo que tener en cuenta entonces la distancia del 0 hacia el siguiente cuando estamos trabajando normalizado. Este gap. Bien. Bueno, dejo para que continúen con el ejercicio 4. Dado que no aparece ningún concepto nuevo, vimos mantizas normalizadas y no normalizadas. Lo que se va variando es la cantidad de bits y el sistema en representación, ¿sí? Complemento 1, complemento 2, exceso. Tengan en cuenta simplemente eso y la opción de positivos y negativos. Ya podemos calcular rango y resolución y hacer todos los ejercicios. En el próximo video vemos las operaciones aritméticas más complejas.